Mi nombre es Wendy Bonilla y hoy les voy a explicar lo que es la práctica número 4, que corresponde a la conformación interna del tallo encefálico. En la siguiente presentación vamos a conocer la conformación interna de los componentes del tallo encefálico, estudiando su ubicación y la organización de los núcleos de sustancia gris y de los tractos de las vías nerviosas, tanto a nivel de médula oblonga como puente y mesencéfalo. La siguiente presentación ha sido separada en tres partes: cortes de médula oblonga, cortes de puente y cortes de mesencéfalo. Ahora vamos a empezar con los cortes de médula oblonga. Este es un corte caudal de médula oblonga que está pasando a nivel de la decusación piramidal, la cual nos sirve como límite entre el tallo encefálico y la médula espinal. En la parte anterior del corte vamos a identificar lo que son las pirámides. Algunas de sus fibras se van a decusar en la línea media para poder formar lo que es el tracto córtico espinal lateral, que lo vemos acá, algunas de sus fibras. Luego vamos a ver lo que son las astas posteriores, que han sido desplazadas lateralmente por dos fascículos, el fascículo grácil y el fascículo cuneado. Vamos a identificar también lo que es la división espinal del trigémino, con su núcleo y su tracto, que se encuentra en la región correspondiente a la sustancia gelatinosa y al tracto de Lissauer. Por acá podemos identificar lo que son dos tractos importantes, que corresponde al tracto espinocerebeloso dorsal y el tracto espinocerebeloso ventral. Acá tenemos algunas preguntas de repaso. La estructura señalada por este lado es el tracto córtico espinal lateral. Luego, la segunda estructura corresponde a lo que es la división espinal del trigémino. Donde se localiza esa estructura, se localiza en la región correspondiente a la sustancia gelatinosa y al tracto de Lissauer. Este es un corte caudal de médula oblonga. En este corte vamos a identificar lo que son tres núcleos importantes: el núcleo grácil, el núcleo cuneado y el núcleo cuneado lateral. Acá podemos identificar también lo que es la división espinal del trigémino, con su núcleo correspondiente y su tracto. Ahora vamos a pasar a identificar lo que son los tractos correspondientes a este corte. Por este lado vamos a encontrar lo que es el tracto espinocerebeloso dorsal, luego el tracto espinocerebeloso ventral y por último el tracto espinotalámico. Vamos a encontrar que en la parte central del corte vamos a identificar las fibras arqueadas internas. Estas fibras se van a encontrar rodeando lo que son los núcleos periacodectales del canal central, que aquí podemos identificar tres de ellos: el núcleo solitario, el núcleo motor dorsal del vago y el núcleo hipogloso. Estas fibras se van a estar rodeando lo que son estos núcleos para poder decusarse ventralmente y poder formar lo que es el lemnisco medio o decusación sensitiva. Por acá vamos a identificar lo que es el lemnisco medio. Recordemos el origen del lemnisco medial, que proviene del núcleo grácil y del núcleo cuneado. Dorsal a este lemnisco vamos a identificar lo que es el tracto tectoespinal y el fascículo longitudinal medial. ¿Cuál es el nombre de la estructura señalada? Corresponde a lo que es el lemnisco medial. ¿Y qué tipo de somestesia conduce? Conduce propiocepción, vibración y tacto fino del cuerpo, excepto de la cabeza. Este es un corte rostral de médula oblonga. Primero vamos a identificar lo que es el complejo bolivar inferior. Esta estructura es la estructura que va a caracterizar lo que es esta porción del tallo encefálico. Esta estructura siempre va a estar acompañada con tres de sus núcleos importantes: el núcleo accesorio dorsal, el núcleo accesorio ventral y el núcleo bolivar principal. Estos núcleos son muy importantes ya que intervienen en los procesos de dinámica, estática y la exactitud de los movimientos volutivos. Luego vamos a pasar a identificar lo que son las fibras. Acá tenemos lo que son las fibras nerviosas olivocerebelosas. Estas fibras se van a decusar hacia la línea media para luego dirigirse al extremo lateral
y formar lo que es el cuerpo restiforme o pedúnculo cerebeloso inferior. Luego vamos a identificar lo que es la formación reticular, que se encuentra posterior a las ólivas y entre las fibras olivocerebelosas. La formación reticular posee sus núcleos. Estos núcleos van a ser importantes ya que van a influir sobre los niveles de conciencia y son muy importantes para el estado de vigilia. Luego aquí vamos a identificar lo que es el lemnisco medio, el tracto tectoespinal, el fascículo longitudinal medial y los núcleos periacodectales señalados anteriormente, el núcleo solitario, el núcleo motor dorsal del vago y el núcleo del hipogloso. ¿Cuál es el nombre de la estructura señalada? La estructura señalada es el complejo olivar inferior. Luego, la otra estructura señalada corresponde a lo que es el cuerpo restiforme, que está formado por fibras olivocerebelosas. Este es un corte rostral de médula oblonga. Vamos a ver que este es un corte casi similar al corte anterior por la ubicación de sus estructuras, pero vamos a ver que en este corte las fibras del tracto espinocerebeloso dorsal, que se encontraba en este lado, se van a unir a lo que es el cuerpo restiforme, junto a las fibras que le dan su origen, que son las fibras olivocerebelosas. Luego vamos a identificar en este corte lo que son los núcleos vestibulares. Vamos a ver que está el núcleo vestibular medial, el núcleo vestibular inferior, y vamos a ver también que se localiza un núcleo, que es el núcleo solitario. Este núcleo es muy importante ya que es el núcleo que se encarga de modular los reflejos viscerales del cuerpo. Aquí nos pide que identifiquemos dos núcleos. El primer núcleo señalado corresponde a lo que es el núcleo solitario y el segundo núcleo señalado corresponde a lo que es el núcleo olivar principal del complejo olivar inferior. Este es un corte de médula oblonga a nivel del surco bulbo protuberancial. Aquí vamos a poder identificar lo que es el fascículo longitudinal medial, el tracto tectoespinal y el lemnisco medio. Lateral al lemnisco vamos a identificar un tracto importante, corresponde al tracto tegmental central. ¿Por qué es importante este tracto? Es importante ya que contiene lo que es el sistema activador reticular ascendente, o mejor llamado sistema SARA, que este se encarga de modular los estados de vigilia. Luego vamos a identificar lo que son las fibras. Acá tenemos lo que son las fibras córtico-espinales y las fibras pontocerebelosas. Vamos a ver que estas fibras pontocerebelosas van a ser las encargadas de formar lo que es el pedúnculo cerebeloso medio. ¿Cuál es el nombre de la estructura señalada? La estructura señalada es el pedúnculo cerebeloso medio. ¿Y qué fibras lo conforman? Lo conforman las fibras pontocerebelosas. Ahora vamos a pasar a la siguiente parte de la presentación, que son los cortes de puente. Acá tenemos un corte caudal a nivel de puente, que podemos dividir en tres regiones. Primero tenemos lo que es la cavidad del cuarto ventrículo, luego tenemos lo que es el tegmento pontino y por último tenemos lo que es la base del puente. Cada una de esas regiones va a poseer ciertas estructuras. Vamos a empezar por lo que es la base del puente. La base del puente va a tener lo que son las fibras pontocerebelosas y las fibras córtico-espinales. También va a poseer lo que son los núcleos pontinos, que son los característicos de esta porción. Luego vamos a ver que en la zona de transición entre el tegmento pontino y la base del puente vamos a encontrar lo que es el lemnisco medio, acompañado del lemnisco espinal y el lemnisco lateral. Luego vamos a identificar las estructuras del tegmento pontino. Vamos a encontrar lo que es el tegmento central, el núcleo olivar superior y lo que son dos cuerpos, el cuerpo restiforme, que habíamos dicho anteriormente que estaba formado por fibras olivocerebelosas, y el cuerpo yuxtarrestiforme, que está formado por fibras vestíbulocerebelosas y fibras cerebelo-vestibulares. Luego vamos a identificar que entre la zona de transición del tegmento y la cavidad del cuarto ventrículo
vamos a localizar lo que es el fascículo longitudinal medial. Acá la estructura que nos está señalando es el cuerpo yuxtarreciforme, el cual está formado por las fibras vestíbulo-cerebelosas y cerebelo-vestibulares, como habíamos dicho anteriormente. Acá tenemos lo que es un corte rostral de puente. Acá vamos a identificar lo que son los pedúnculos cerebelosos superiores que se encuentran laterales a la cavidad del cuarto ventrículo. Estos pedúnculos van a estar formados por dos fibras trigémino-cerebelosas y fibras tectocerebelosas. Luego vamos a pasar a identificar lo que son los lemniscos. Los lemniscos se van a encontrar distribuidos en forma de C. Primero vamos a encontrar lo que es el lemnisco medio, luego el lemnisco espinal y por último el lemnisco lateral. Vamos a pasar ahora a identificar lo que son las fibras. Acá tenemos lo que son las fibras pontocerebelosas y las fibras córtico-espinales. Luego vamos a identificar dos tractos, el tracto tegmental central y el tracto rubroespinal, que es el tracto que acompaña lo que es el núcleo rojo. Vamos a ver que cerca de la cavidad del cuarto ventrículo vamos a encontrar lo que es el fascículo longitudinal medial. Los superiores, que habíamos mencionado que están formados por dos fibras trigémino-cerebelosas y fibras tectocerebelosas. Ahora vamos a pasar con los cortes de mesencéfalo. Este es un corte cerca de la unión del puente con el mesencéfalo e inmediatamente caudal a lo que es el colículo inferior. Aquí vamos a localizar lo que es el acueducto cerebral, que se encuentra rodeado por sustancia gris central. Luego vamos a identificar lo que es el tegmento mesencefálico, que se encuentra en posición oblicua a los lemniscos. Vamos a identificar lo que es el lemnisco medial, el lemnisco espinal y el lemnisco lateral. Ahora vamos a observar lo que son las fibras descendentes de mesencéfalo. Las fibras descendentes de mesencéfalo van a ser las fibras córtico-pontinas, las fibras córtico-espinales y las fibras pontocerebelosas. Estas fibras le van a dar origen a lo que es el pedúnculo mesencefálico, que se encuentra en la parte anterior del corte. Luego vamos a identificar cerca del acueducto cerebral lo que es el fascículo longitudinal medial y lateral a este se encuentra el tracto tegmental central. Este es un corte a nivel del colículo inferior. Veremos que aquí vamos a identificar lo que es el acueducto cerebral rodeado por sustancia gris central y vamos a ver que este corte se puede dividir en dos partes, una parte anterior y una parte posterior. La parte anterior va a corresponder a lo que es el pedúnculo cerebral y la parte posterior a la lámina cuadrigémina. Vamos a pasar a la parte anterior de este corte. La parte anterior se va a dividir en dos regiones, la base y lo que es el tegmento mesencefálico. Vamos a notar que entre esas dos regiones de la parte anterior vamos a localizar lo que es la sustancia negra. La sustancia negra es un núcleo importante ya que va a generar lo que es dopamina y al decrecer dicho neurotransmisor va a surgir lo que es la enfermedad de Parkinson. Luego vamos a identificar lo que son los lemniscos. Por acá vemos lo que es el lemnisco medio, el lemnisco espinal y el lemnisco lateral que termina a nivel del colículo inferior. Vamos a ver que en la parte central vamos a localizar lo que es la decusación del pedúnculo cerebeloso superior y lateral a esta decusación vamos a encontrar lo que es el tracto trigémino-talámico anterior. Acá nos está señalando lo que es la sustancia negra y nos pregunta qué neurotransmisor produce. Produce lo que es dopamina y al disminuir dicho neurotransmisor, ¿qué enfermedad produce?
produce la enfermedad de Parkinson. Este es un corte a nivel de los colículos superiores. Vamos a ver que en la base de los pedúnculos cerebrales va a presentar haces de fibras nerviosas compactas, las cuales la vamos a dividir en tres partes. En los 3/5 intermedios vamos a localizar lo que son las fibras del tracto córtico espinal. Luego, en el 1/5 medial vamos a localizar lo que son las fibras frontopontinas y en 1/5 lateral vamos a localizar lo que son las fibras parietotemporo y occipitopontinas. Luego vamos a localizar en la región del tegmento lo que es el núcleo rojo. Este núcleo sirve como estación del control del cerebelo y es muy importante para la regulación del tono muscular, la postura y la locomoción. Lateral a este núcleo vamos a localizar lo que es un tracto muy importante, que corresponde al tracto trigémino talámico ventral. El tracto trigémino talámico ventral va a conducir lo que es propiocepción, vibración, dolor, temperatura, tacto fino y tacto grueso solamente de la cabeza. Luego vamos a identificar lo que es el cuerpo geniculado medial, que se encuentra lateral al colículo superior. Luego vamos a identificar al tálamo y por último vamos a identificar en posición lateral al cuerpo geniculado medial el cuerpo geniculado lateral. El núcleo señalado. Este núcleo es el núcleo rojo. Luego vamos a identificar lo que es el tracto señalado con la flecha roja, que corresponde al tracto trigémino talámico ventral. ¿Y qué somestesia conduce este tracto? Conduce propiocepción, vibración, dolor, temperatura, tacto fino y tacto grueso de la cabeza.